Javier? No sé, pues dijo que iba a llegar, pues no. Ahí viene. Puta, ¿qué Perdón, pasó? cabrón. Vengo a una reunión, me atrasé, cometí un error porque alguien me ofreció traerme y me dijo que yo te llevo en auto. Ay, te agarraste pero, la pues, puta. estamos ya. Craso error. Así que 6 de la tarde. necesito microfonearme, pero Anda, partimos. Oye, mientras Javier se microfonea, y ahora que dijo lo de los tacos y el transporte y no sé qué, de repente es más rápido andar en metro. ¿Y sabéis con quién hablé de esto? ¿Con quién hablaste? Hablé con alguien muy famoso. Ya sé que puede ser. A ver quién. Alguien que le sirve todas las micros. Pero sí es verdad. Y que es una persona que le gusta mucho el transporte, pero no todas las micros, todas las bicicletas. Toda la bicicleta que le sirve todo. Hoy entrevisté a nuestro ex ministro de Transporte, Juan Carlos, así que vamos a ver la entrevista. Vamos. El transporte es probablemente uno de los elementos más tangibles para la ciudadanía del mundo energético. Su transformación es algo que podemos observar y percibir en nuestros bolsillos y además uno de los grandes desafíos de la transición al ser un sector sostenido principalmente por combustibles fósiles como el petróleo. Chile además enfrenta algunos desafíos en particular, la brecha entre Santiago, la periferia y otras regiones, la alta dependencia del petróleo, el uso cada vez más masivo del automóvil, el desarrollo de la electromovilidad y el desafío de conectar un país que es sumamente extenso. ¿Cómo Chile podría avanzar en sistemas de transporte más eficientes, limpios y mejor conectados? ¿Qué oportunidades y nudos hay? Esas y otras preguntas las estaremos abordando con un verdadero experto. Y es que hoy me encuentro con Juan Carlos Muñoz, ex ministro de Transporte durante el gobierno saliente de Gabriel Boric. Además, se ha desempeñado como profesor titular de la Universidad Católica, como director en el Centro de Desarrollo Urbano Sostenible y el Instituto para el Desarrollo Sustentable de la misma universidad, y además fue asesor del Ministerio de Transporte y en el 2008 formó parte del Comité de Expertos para mejorar el proyecto Transantiago, miembro de los directorios del Metro de Valparaíso y Metro de Santiago y una trayectoria muy larga en temas de transporte. Así que te doy la bienvenida, Juan Carlos, y te pregunto, ¿cómo estás? Muy bien, Carlis, muchas gracias por tenerme el programa. Encantado de estar acá y compartir un poquito esa experiencia. Qué bueno, quiero mencionar que Juan Carlos llegó hoy día en bicicleta. Bueno, trato de ocupar los modos de transporte que promuevo. Estoy convencido, un poco en línea de lo que tú mencionabas, que las ciudades necesitan ser mucho más eficientes, más sustentables, y la verdad que el camino por el lado del automóvil no da. Y si yo soy un experto que promueve entonces un modo de transporte alternativo, como el transporte colectivo, ¿verdad? La bicicleta es importante para mí, por lo menos, partir sintiendo que la uso yo. Y la verdad que no es solamente convicción, es conveniencia. La bicicleta además te da salud, te da felicidad, te permite mirar la ciudad y conocer el contexto en el cual vives. Es mi modo de transporte favorito, la verdad. Genial. Bueno, a ti la audiencia te conoce bastante, pero siempre uno puede hacer algunas preguntas que puedan partir un poco la conversación antes de entrar en el tema de lleno que nos convoca hoy. Así que te voy a hacer 4 preguntas. La primera, y que también yo sé que ya algunas personas deben saber, es si eres de algún equipo de fútbol. No solo soy de un equipo de fútbol, soy fanático de un equipo de fútbol. Yo soy hincha del Palestino desde muy niño y que es fruto de un equipo de fútbol que había cuando yo tenía como 7, 8 años, que salió campeón, con Óscar Fabián y Elías Figueroa. El que más me gustaba a mí era Manuel Rojas, un gran equipo, y mi lealtad y mi fidelidad sigue hasta el día de hoy. La verdad que mi apellido Bocavir en ese sentido no fue para nada determinante. Mi abuelo Bocavir era hincha de la Católica, mi hermano era Chile, entonces no... Pero me ayudó, yo creo que el apellido Bocavir a mantenerme dentro de la fanática del club. Genial. Bueno, mi segunda pregunta es, ¿qué querías ser de grande cuando eras niño? Yo era bueno para el fútbol. De niño yo hoy día no soy tan bueno para el fútbol, pero de niño era bueno para el fútbol. Me hubiese encantado ser futbolista, yo creo, como todo niño de 7, 8 años. Pero después me di cuenta que lo mío era probablemente más las matemáticas. Mi papá era ingeniero, y obviamente me di cuenta que es una alternativa. Ahora, reconozco que siempre me motivó, por un lado, la actuación, y por otro lado, la educación de niños chicos. Es algo que me encantaba. Y creo que al final ser profesor de universidad, de ingeniería, como que junta un poquito todo. Uno actúa, uno enseña, ocupa la matemática.
yo he cumplido mi sueño. Bueno, de hecho, ahora que dijiste lo de la actuación, leí por ahí que saliste en un par de como spots publicitarios. Claro, de adolescente participé en 3 spots publicitarios, han pillado uno nomás. Bueno, ahí dejamos el desafío de encontrar el resto. Mi tercera pregunta es si hay algún personaje de película, serie o programa con el que te identifiques. Fíjate que una película que a mí me encantó, sin considerar el desenlace, fue La Sociedad de los Poetas Muertos. No sé si la viste alguna vez con Robin Williams. A mí me encantó porque salió justo cuando yo tenía como 20 años, en que yo estaba definiendo parte de mi vocación, y el rol de profesor de Robin Williams con los jóvenes fue algo que me encantó. Me cautivó. Yo creo que es parte de la vocación que fui descubriendo después, de tratar de construir espacios de vínculo, de diálogo, de involucramiento con los estudiantes, como se genera en esa película. Hoy esa película es muy buena. Es muy linda. Es muy bonita. Y la última es, ¿cuál es tu paisaje favorito de Chile? A ver, a mí me parece que Chile tiene 3 lugares que son de categoría mundial, que son San Pedro de Atacama, Torres del Paine e Isla de Pascua. Y yo creo que Torres del Paine para mí supera cualquier cosa. Genial. Bueno, ahora que ya te conocimos un poquito más, quiero que entremos a hablar de transporte. Y como decíamos, este es un tema que es súper cercano a la ciudadanía, muy transversal. Y tanto desde tu cargo como exministro, como experto, algo que a mí me llamó la atención de cómo tú hablas del transporte, es que tú entiendes esto como políticas de Estado, que trascienden gobiernos. Y en ese sentido, el tema transporte en Chile se ha abordado en hartos instrumentos: política energética, planes de mitigación, la Estrategia Nacional de Electromovilidad. Pero más allá de los instrumentos y de esas cosas, ¿cuál es tu evaluación de todo este abordaje y si sientes que efectivamente existe una continuidad? Yo creo que en general existe una continuidad en el sector transporte, entre otras cosas porque la mayor parte de los expertos, estamos de acuerdo en más o menos qué es lo que hay que hacer: el desincentivo del uso del transporte público, el mirar el desincentivo del uso del transporte privado, el automóvil, el incentivo a los modos de transporte sustentable como la bicicleta y el transporte colectivo, el entender el transporte colectivo como metro y buses juntos, y no como medios que compiten, sino que más bien medios que colaboran y que se complementan, y por lo tanto que se alegran cuando tanto el metro como los buses mejoran. El entender que el transporte público también depende de las condiciones que están estructuradas las ciudades, y que es importante hacer todos los esfuerzos posibles por tratar de que la actividad esté más cerca de donde la gente vive. El que la bicicleta va a surgir solamente si es que hay una red atractiva y densa de ciclovías, y que eso es muy bueno para la ciudad. Y en general la mayoría de los expertos sienten que esos son, o saben que esas son las cosas que hay que hacer, y por tanto se transmite una cierta política de Estado. Y por eso es que decepciona cuando de repente una autoridad echa para abajo una licitación que ya está adjudicada, o cuando descontinúa un proyecto que en esta misma línea podría favorecer, ¿verdad?, esa visión. El metro, por ejemplo, ha logrado cautivar a los expertos en esa línea. No ha ocurrido que una autoridad diga: mira, esto que decidió el gobierno anterior o que inició el gobierno anterior lo vamos a descontinuar porque está mal hecho. Eso no ha pasado. Yo me alegro que sea así, porque además nos hace muy mal descontinuar, porque perdemos el trabajo del propio ministerio. El ministerio se dedica, o sea, sacar una licitación, generar un proyecto, una infraestructura, toma años, a veces décadas. Entonces, partir desde cero creo que es una muy mala noticia para la población, pero también es una mala noticia para la propia autoridad, porque se pierde la oportunidad de poder darle continuidad a un proyecto que quizás meses o años más adelante va a poder inaugurar y va a poder mostrar avances. Claro. Bueno, ahí un punto súper importante es que en general pasa con estos proyectos de transporte que no se concretan en un solo gobierno, sino que parten en uno, se implementan en otro, se entregan en el siguiente. Así es, y eso es muy importante entonces para tenerlo conciencia. Yo creo que es importante también comunicarlo de esa manera, el poder decir: hoy día estamos inaugurando este puente que el gobierno anterior hizo las licitaciones y el anterior lo soñó y lo ideó. Hoy día estamos inaugurando esta línea de metro que lleva 3 gobiernos esperando este minuto. Y agradecer y reconocer a los que vinieron antes, algo que yo creo que es muy importante, que permite además construir confianzas, y no solamente confianza entre los sectores políticos, permite construir confianzas por parte del sector político desde la ciudadanía. Cuando la ciudadanía ve actores políticos que se comuniquen
que trabajan, que colaboran, que construyen unos sobre otros, te dan más esperanza de que lo que se está haciendo va a tener realmente un fruto favorable y que no tienes autoridades que están más bien entendiendo la ciudadanía como un botín, sino que más bien un espacio y un conjunto al cual hay que servir. Claro, y es muy importante esa confianza, porque finalmente el transporte tiene una cosa también que es muy cultural, como uno al elegir cómo se transporta. Y en ese sentido algo que es clave es dar esas condiciones para que la gente pueda elegir libremente qué transporte en realidad le acomoda más. Y ahí un gran desafío de Chile ha sido la brecha entre Santiago y otros lugares. Santiago goza de este orgullo de contar con la tercera flota del mundo más grande de buses eléctricos, de un metro que está muy bien conectado, pero en la periferia y otras regiones esto es muy diferente. Ahí, ¿cuáles crees que son los principales desafíos y cuáles crees a lo mejor que serían las primeras acciones a tomar en corto plazo para ir un poco disminuyendo esa brecha? Lo primero que quiero decir respecto de Santiago es que esa visión que tú dices del que nos visita, que dice, oh, qué tremendo el transporte público de Santiago, es algo que no siempre estuvo tan claro y algo que se ha ido desarrollando en los últimos años con mucha fuerza. Sin embargo, las semillas menos visibles de lo que hoy día tenemos sí se plantaron décadas atrás. El desastre del Transantiago fue el que por primera vez puso una tarifa integrada entre buses y metros que hoy día es fundamental, que definió, por ejemplo, el recaudo electrónico, el pago magnético, el que decidió que buses y metros se iban a complementar. Y eso que fue una semilla gigante, poco a poco fue permitiendo además que ahora la modernización de flota luzca mucho más y que el metro al mismo tiempo pueda llegar a muchos más lugares. Entonces mi reconocimiento a las autoridades, a los trabajadores que han permitido que eso llegue hasta el día de hoy. Y claro, en regiones tenemos una brecha súper grande y una brecha que es muy incómoda y da pena con muchas de las ciudades porque la diferencia es grande. Y eso fue lo que el presidente Boric me dijo, cuando me interesa mucho que al salir del gobierno podamos mostrar un transporte público en regiones que sea de mejor calidad. Que no nos siga llegando, me dijo así, lo que Santiago da de baja. Y con esta satisfacción, puedo decir que en estos 4 años hemos trabajado mucho en esa línea, te diría en 4 ámbitos. Porque sí, hoy día hay 11 regiones que tienen buses eléctricos. Antes no había ni uno, cuando llegamos había 0 buses eléctricos en regiones. Y eso es muy importante, pero eso no es lo único. Hoy día tenemos muchas ciudades que los buses se pagan de forma digital, con recaudo electrónico, incluso con tarjetas bancarias. Hoy día tenemos muchas ciudades, 51 comunas fuera de Santiago, en que las personas pueden saber cuánto tiempo falta para que pase el bus en su teléfono. Y hoy día tenemos muchas más ciudades que cuentan con algún grado de regulación por parte de la autoridad para exigirle a los operadores de buses que den los horarios que se exigen y que den las frecuencias que están comprometidas. Pasa mucho en algunas ciudades todavía el que el dueño del bus empieza a salir a las 5:30 de la mañana a manejar el bus, maneja y como a 6 de la tarde está cansado y se va. Entonces los usuarios te reclaman como autoridad y te dicen, ministro, los buses desaparecen a las 6 de la tarde. Entonces, eso también lo hemos ido trabajando en este periodo y son mucho más las ciudades que tienen una regulación que exige que el servicio se brinde en forma mucho más continua. Entonces, claramente estos 4 años hubo un avance muy relevante en regiones. Yo sé que hay regiones y ciudades o servicios en los cuales todavía falta, pero el avance es elocuente y también se dejó sembrado financiamiento, se dejó sembrado una serie de proyectos que yo espero que los próximos años esta autoridad pueda inaugurar, como la licitación de buses de Gran Valparaíso que quedó adjudicada, como los servicios de buses para Osorno que están con las ofertas ya abiertas y adjudicadas en el Ministerio, como los servicios de buses eléctricos que debieran llegar a Ovalle o a Villarrica o a Punta Arenas. Son realmente proyectos que lo que uno espera, verdad, es que la siguiente autoridad los tome, los maneje y los siga adelante. Y ahí, ¿cómo mediar un poco con esta expectativa del corto y el largo plazo? Porque finalmente el transporte también es un sistema muy grande y hay necesidades que la gente tiene hoy, pero también ahí yo creo que hay un tema con la transparencia y qué tan rápido se pueden implementar algunas cosas. Hay algunas, primero yo imagino que la gente entiende que estas cosas toman un poco de tiempo y no son de un día para otro.
Sin embargo, el nivel de transformación que vimos en muchas ciudades en estos 4 años da esperanza. O sea, si tú vas a Copiapó hoy día y comparas lo que hay hoy día con lo que teníamos 4 años atrás, es brutal la diferencia. Teníamos un transporte público mayor que estaba desaparecido, casi no había buses, y hoy día tienes la ciudad entera con buses eléctricos, con sistema de recaudo, con regulación, con aplicación regional. Lo mismo, algo similar, no completamente igual, puede decir en Rancagua. En Rancagua también uno va y dice, oye, sí, hay buses eléctricos, no todos, hay recaudo electrónico, hay aplicaciones, es decir, tú vas avanzando en muchas ciudades y un periodo de gobierno en caso de transporte público de superficie es suficiente como para poder pensar en transformaciones importantes. Las líneas de metro, en cambio, requieren periodos más largos, son proyectos que toman más tiempo, exigen un diseño mucho más acabado, hay licitaciones de distintos tipos de sistemas, no solamente infraestructura, sistemas, flota de trenes, la construcción, por supuesto, es mucho más lenta y toma mucho más tiempo. Pero lo que estamos hablando, que es de modernizar la experiencia del usuario de transporte público en las ciudades de Chile, yo creo que es algo que se puede hacer en un periodo de gobierno con los recursos que vamos teniendo poco a poco ir avanzando. ¿Y ahí cree que hay alguna acción que, no sé, digas así como, esto tiene que implementarse en el corto plazo sí o sí? Yo creo que hay algunas medidas que son sencillas de implementar, que han mostrado tener un tremendo impacto y no son tan costosas, como por ejemplo el recaudo electrónico. A mí me impresiona cómo a la gente le encanta la posibilidad de poder subirse en un bus y pagar con tarjeta VIP, con un código QR, pagar con una tarjeta bancaria. Es muy cómodo y elimina una fricción que es muy incómoda entre el conductor y el usuario. El conductor ya no es sujeto de asalto, robándole el efectivo. Elimina la fricción también entre el conductor y el dueño del bus. Da herramientas para planificación por parte de la autoridad. Es decir, hay varios elementos muy positivos asociados a implementar recaudo electrónico y algo que se puede hacer relativamente rápido. Yo imagino que es algo que vamos a ver en el resto de las ciudades del país donde hoy día ya no está, todavía no está, pero hoy día lo tenemos en muchas ciudades. Hoy día, por ejemplo, está en toda la región de Antofagasta, están en los buses de Temuco, de Puerto Montt, de Punta Arenas, en Copiapó. En fin, hay una serie de ciudades en las cuales todavía ya tenemos recaudo electrónico y que están o no tienen que estar en proceso de implementación. Sí, bueno, el transporte también como un elemento y como una oportunidad de eficiencia energética. Porque bueno, ese es el tema que nos convoca al final en este podcast, que es la energía y la transición energética. Y ahí un desafío que ha sido complejo es el tema de la electromovilidad, pero no solo en el transporte público, sino que en la decisión de las personas por tener, por ejemplo, un auto eléctrico, o ni siquiera la electromovilidad, sino que pasarse a andar en bicicleta, a ser un poco más peatón, todo eso. ¿Cuáles crees que son los desafíos ahí principales? Como qué nos falta para empezar a permearnos un poco más de eso. Pienso que la electromovilidad es una solución importante a la hora de enfrentar los problemas de cambio climático, pero no es la única cuando hablamos de movilidad. Es la primera que no se le ocurre. Dice, entonces si tenemos que bajar las emisiones, eliminar el carbono, vámonos a cambiar toda la flota eléctrica. Yo creo que es una posibilidad y da gusto ver, por ejemplo, los esfuerzos que se han hecho en materia de electromovilidad en buses. Y es razonable haber comenzado por buses, porque los buses son los que recorren más kilómetros al día, entonces son los que generan más emisiones. Es una buena decisión de parte de la autoridad, creo yo. Pero ahora también hay que ir cambiando el resto de los automóviles, las motocicletas. Hay un compromiso del gobierno de Piñera II de que al año 2035 todos los nuevos vehículos que ingresen al país tienen que ser cero emisiones. Nosotros estamos trabajando en esa línea y veo con satisfacción que este último tiempo ya va aumentando de forma importante el porcentaje de nuevos automóviles, de la mano del aumento del precio del diésel también. Pero hoy día hay más interés por ir comprando vehículos eléctricos. Hasta hace poco estábamos con un 2% de los nuevos automóviles eran eléctricos. Hoy día yo probablemente ya estamos más cerca del 4% o un poquito más, a la luz de los antecedentes que he escuchado por parte de la Asociación de Empresas que venden automóviles. Ahora hay otros países que están ya cerca de superar el 50% por lejos y por lo tanto muestran que es un camino que es factible de emprender. El mundo necesita deshacerse, separarse de los combustibles fósiles porque estamos en una condición de emergencia climática que es indiscutible y que está a la vista. Y por lo tanto tenemos que trabajar en esa dirección. Pero cambiar la electromovilidad, o sea, cambiar los vehículos de electromovilidad es una posibilidad.
Es muy importante. Pero otro también es abrazar los modos de transporte que requieren menos energía, los modos de transporte que se pueden ocupar en forma mucho más eficiente. Y por eso es que para mí es tan importante decir, oiga, lo más importante, lo primero es favorezcamos el transporte colectivo. Súbase la bicicleta. Si su viaje es corto, como la mitad de los viajes en esta ciudad, si sus condiciones lo permiten, pruebe la bicicleta, va a ser feliz, va a llegar contento, va a llegar contenta. A mí me da gusto ver gente de edad, cuando voy en mi viaje a la universidad, moviéndose en bicicleta. Es bien impresionante. Y creo que es una alternativa que tiene la gracia además que mientras más usuarios usamos la bicicleta se vuelve un modo de transporte más seguro. Lo más inseguro para los ciclistas es ser el único ciclista en la calle, porque los automovilistas no te ven. Pero cuando hay varios ciclistas, es mucho más seguro. Es el único modo de transporte que mientras más se usa, menos personas fallecen. Los otros modos de transporte, mientras más se usa, más personas fallecen. La bicicleta es al revés. Y eso es algo muy valioso. Entonces, la invitación es no solamente a pensar en que la descarbonización del transporte pasa por abrazar la electromovilidad, sino también en pensar cómo podemos ocupar un modo de transporte que requiere menos energía. Bueno, ahí como última pregunta para estos últimos 3 minutos que nos quedan de entrevista, efectivamente, como decía, hay que pensar en cómo incentivar eso. Y ahí hay un diálogo que es muy importante porque transporte pasa a llevar muchos otros temas también, que pueden ser obras públicas, economía, todas las autoridades que tienen que ver con cómo se diseña la ciudad y lo urbano. Y ahí, a modo de cierre, preguntarle cómo se puede mediar ese diálogo con todos esos otros sectores y cómo ve eso de cara a estos años que vienen ahora. Es delicado porque efectivamente el sector transporte tiene que lidiar, tiene que relacionarse con todos esos modos, con todos esos ministerios, y en que algunos de ellos son determinantes a la hora de poder mostrar una buena solución de movilidad. Quizá la situación más evidente para mí es con el Ministerio Nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El MIMBU, que es el que desarrolla ciudad, ¿verdad? El que decide dónde se instalan la vivienda social. Es clave que esa vivienda social se instale en lugares donde haya buena movilidad y no que las personas lleguen ahí y digan, de aquí ¿cómo mis hijos van a ir al colegio? ¿Cómo yo voy a llegar a una oportunidad laboral? ¿A qué distancia están esas oportunidades laborales? Incluso si es que hay transporte público. Y por eso es tan importante, creo yo, avanzar más bien en identificando las ciudades que tenemos, sobre todo en los puntos en los cuales tienen buena conectividad, para poder tener una buena calidad de vida. El transporte es determinante en la calidad de vida. Y eso lo hemos visto con dolor, ¿no es cierto?, en algunas de las protestas, cuando, por ejemplo, el producto de 30 pesos, mira todo lo que ocurre, todo lo que gatilla. Porque en el fondo la gente ve que hay una inequidad muy profunda y que en el caso del sector transporte es muy visible. Y al mismo tiempo, cuando diseñamos la ciudad sin mirar el transporte, hacemos que el transporte sea mucho menos eficiente, porque la gente se tiende a subir en la periferia de la ciudad para cruzar la ciudad completa, sentado en un mismo vehículo, versus un sistema en que quizás los mismos trenes, los mismos buses serían mucho más eficientes si la gente sube y baja varias veces con viajes más cortos. Entonces es relevante, es importante que en ese sentido el Ministerio de Vivienda y Urbanismo reconozca su parte también de impacto en la ciudad, y no solamente el desarrollo de más vivienda, que ciertamente es relevante. Y con obras públicas, por supuesto que también tenemos un montón de temas. Hoy día, por ejemplo, con dolor, uno ve que el país fallecen como 1.800 personas en siniestros viales, en las vías, pero 2 de cada 3 o más son en sectores rurales. Sectores rurales en que no hay berma, sectores rurales en que no hay una ciclovía, sectores rurales en que la persona camina, ¿verdad?, pegadito, donde los vehículos a veces circulan a 100 kilómetros por hora. Entonces ahí hay un desafío grande de cómo lograr que nuestra red de carreteras sea mucho más cuidadosa con temas de seguridad vial, por ejemplo. Claro, bueno, ya para finalizar este espacio de entrevista me quedo mucho con la frase de que el transporte puede ser una oportunidad para mejorar la calidad de vida, y te agradezco mucho, Juan Carlos, por acompañarme en esta conversación. Y bueno, volvemos, Javier y Benja, a comentar un poco de lo que fue esta entrevista y del transporte. Javier, ¿qué onda?
que llegaste tarde, ya vimos la entrevista, hicimos la transición, todo. Pucha, sí, perdón, le pido disculpas a todo el mundo. Es que, pero es verdad lo que digo, o sea, tenía una reunión, ¿cierto? Me la programé súper bien y la cuestión se alargó, estaba en una conversación importante, que era muy importante para mí. Salí corriendo y alguien me ofrece y como que a esa buena voluntad, ¿cierto? No le quise decir que no, porque es como, ¿cachai? Es como complicado cuando alguien te quiere ayudar, como decirle que no y empezar a explicarle que su ayuda empeora las cosas más que las mejora. Hay ayudas inútiles. Y estaba al lado del metro. Y no te viniste en metro. Eso fue lo que pasó. Cuento corto, me vine en auto y al final, bueno, estamos todos claros que al final... Media hora tarde. Pero Claro, al final peor. Po. ¿Ustedes cómo se vinieron para acá? Yo, micro, metro. yo, bici, metro. De hecho. ¿Y Así dónde que- está la bici? Aquí tengo esta empresa de banco Naranjitas Ah, ya. que pago todos los meses, que de hecho es súper barato. Oye, estoy aprovechando que es un sistema que viene de Europa, que de hecho uno arrienda el sistema de bicicleta, cuesta 8 lucas al mes y tú lo puedes usar cuantas veces queráis. No voy a decir el nombre de la empresa, pero muy bueno. Porque como no tengo metro cerca de la casa, combino el de la bici con el metro. Re bueno, lo recomiendo. Y aparte es como bici de economía circular, porque todas las bicis que existen, la idea es que estén como en constante uso. Claro, es como un sistema colectivo de bicicletas. Po. O sea, de hecho, Es una maravilla, en verdad, pues, si me hace. ¿Es bueno? en París, allá. Yo viví en París, estudié allá porque me gané una beca. Sí, yo era el Benjamin in Paris. Y cacha que yo iba al trabajo en bicicleta, po, y que teníamos el mismo sistema. Allá el sistema costaba 2.500 pesos para las personas que vivían allá, ¿cachai? Y lo bueno es que tú podías usar las bicicletas cuantas veces tú quisieras en el día, hasta 1 hora, y pagáis 3.500 pesos. Y estaban las bicicletas por todos lados. Era fantástico. Y ahora, hace un par de años, tenemos ese mismo sistema acá, o sea, ¿viste? Oye, o sea, de quiero- París a Santiago. Quiero poner, wow. Ah, wow. Quiero poner en perspectiva esos 2.500 pesos, porque ¿saben cuánto viene a ser la micro de Peñaflor a Santiago? No. 1.450. Chupaya, o sea, te echáis 2.900 diarios. Claro, po, y eso es un viaje de Peñaflor a Santiago, y no es que voy a usar todo el día la micro, pues, ¿cachai? Es solo ese traslado. Oye, todo el mundo, el tema del transporte es interesante la entrevista con el ministro. El ministro, no sé si le pasó a usted, a mí me pasó un poco, yo soy un fan del ministro, pero como que ya lo he Todo visto el mundo. tantas veces, como que ya como que me sé la cuestión de memoria y lo comparto completamente. O sea, yo creo que, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que él dice. Sí, de hecho, ya cerremos el capítulo. Cerremos el capítulo. Listo, muchas gracias. Pero lo que se me ocurría era como tratar de conversar en cómo todo esto que él nos transmite, que es como potenciar el transporte público, usar otros medios como lo son la bicicleta, avanzar el tema también en electromovilidad, también de hecho vinculándolo con el transporte público, te puede llegar a generar una mejor calidad de vida también como ciudadano. Yo creo que eso es súper relevante. ¿Ya? El tema, yo no tengo auto de partida. Yo tuve auto y dejé de tener auto porque dije, bueno, pasa más tiempo estacionado de lo que lo ocupo, ¿cierto? Y la verdad que las veces que lo ocupaba tampoco eran tanto. Y de hecho yo cuando necesito auto, yo tengo sacado hasta el cálculo. Yo arriendo auto de repente, cuando tengo que hacer cuestiones. Y sacado el cálculo cuánto me gasto al año. Y oye, con lo que me gasto al año podría estar 10 años. ¿Cachai? Incluso más. ¿Ya? Porque si es que arrendar auto también ahora es súper barato. ¿Ya? Pero no sé, yo trato de ocupar harto bicicleta, pero por sobre todo, y lo que yo más trato de hacer es andar a pata. Caminando. Caminar en los trachos que son cortos. O sea, si hay que andar 2 o 3 estaciones de metro, Se puede caminar. se puede caminar. O sea, línea 1, porque caminar de Cerrillo a, no, claro. a Pedro Aguirre Cerda, ahí hay otro desafío. Oye, pero espérame, es que este capítulo se llama de transporte, ¿no? Y algo que igual me gustaría que de hecho el ministro lo menciona un poco, y de hecho cuando lo fuimos a visitar en su oficina antes que dejara de ser ministro, él lo empujó bastante, que cuando hablamos de transporte existe grandes 4 modos de transporte que igual me gustaría mencionarlo, ¿ya? Está el transporte terrestre, que es principalmente el cual nosotros nos relacionamos el día a día. Está el transporte aéreo, que en Chile también lo utilizamos mucho porque somos un país de 4.000 kilómetros de costa. Después está el transporte ferroviario, que estamos intentando empujar otra vez. O sea, estas trencitas no son trencitas, sino que son trenes. Ya, empujemos más trenes para el país. Y el otro lado es el transporte fluvial y marítimo.
¿ya? Entonces como que siempre me gusta hacer esa distinción, así como cuando hablamos del sector energético no es tan solo el eléctrico, ya, cuando hablamos de transporte no es tan solo el terrestre, sino que es mucho más profundo. Ahora en la entrevista el ministro fue más como al transporte terrestre porque es como el transporte que estamos acostumbrados y que de hecho me gustaría que habláramos más porque es como más el de más día a día. Y de hecho el 95% de la energía que consumimos en el país está en el transporte terrestre, cuando igual deberíamos empujar más que sea más el ferroviario, Claro. tenemos un poquito fluvial, marítimo, y en Chile fíjate que no tenemos tanto aéreo como en otros países, por ejemplo, o en otros continentes como en Europa, que tú viajáis en avión para todos lados. Oye, ahí, ¿sabéis qué bueno, algo que yo mencioné en la intro de la entrevista con el ministro era que a nosotros nos tincaba mucho hablar de transporte porque es como lo más latente para las personas de ver estas transformaciones energéticas. Y algo que dijo el ministro que tiene que ver con eso y también de cómo eso se administra, él decía, bueno, y no solo en nuestra entrevista, lo ha dicho en muchas otras, que el transporte necesita de estas políticas como de Estado. Y que muchas veces un proyecto lo parte un gobierno, Claro, lo ejecuta uno y lo entrega otro. Sí, que son como 3 gobiernos. Sí, No. y ahí le hablaba harto, yo me quedé harto con esa idea de la entrevista de cómo el transporte en verdad hay que ir mirándolo, planificando a largo plazo, y no solo con el transporte, sino que trabajando en conjunto con otras áreas al final. Pues si el transporte es modificar, por ejemplo, una calle, es hacer más ciclovías, es cambiar la flota de los buses, es planificar rutas. Y lo que les quería preguntar respecto a eso es si es que ustedes sienten que en Chile está como ese espíritu, como de política de Estado, al menos en esta área. Uy, mira, yo creo que estamos teniendo una política de Estado bastante bien, bastante avanzada. O sea, de hecho, el símbolo son los buses eléctricos que están en Santiago, que poco a poco han llegado más a la región. Un dato, ¿cuántos ustedes creen que hay buses eléctricos, o no, buses en el sistema red en Santiago? ¿Cuántos? Sí, un número, tienes un número. 3.000, Ay, Más, 5.000. 7.600, del cual el 60%, es decir, un poco más de 4.000, son eléctricos. Eso ha hecho Santiago la ciudad con más buses eléctricos por persona en el mundo fuera de China. Claro, los chinos son la nota. O sea, ni siquiera en Europa, Pero ¿cachai? ¿sabes qué? Continuando con el punto, yo algo que también decía el ministro, y lo encuentro notable, y esto lo hemos conversado en otras oportunidades, es como, ya, nosotros hablamos de transición energética, hablamos de eficiencia energética, hablamos de transporte, hablamos de un montón de cosas, ¿cierto? Pero como esto lo aterrizáis en la gente y lo aterrizáis a través de una mejor calidad de vida. Y yo, que también soy de región, porque vengo de Concepción, ¿cierto? Allá las micro, te lo explico, o sea, es horrible realmente el sistema. Bajo mi particular punto de vista, único y exclusivo, no quiero que nadie piense como yo. las opiniones vertidas en este programa son de única responsabilidad de quien las emite. Claro, para mí el transporte público de Concepción es horrible. Esas micros son una cuestión... Es que Santiago es otro país, o es como si uno viviera en otro país y las regiones son como si viviéramos en otro Chile. pero es cuático. O incluso ya Peñaflor, ya, hablemos de Peñaflor. Yo viví mucho tiempo en Grecia, ¿vale? En Grecia es como cerca del Estadio Nacional. Y las primeras micro eléctricas me acuerdo que iban por ese corredor, po. Y entonces me acuerdo que empecé a cachar, porque ya llevo como 12 años viviendo en Santiago, ya empecé a notar esta diferencia en la micro antigua, en la micro nueva, y de hecho te subía a las micro nuevas de ahora. Son brígidas. Son brígidas. Las nuevas. Sí, las nuevas. Sí, pues. Son, pero ya otro planeta. Wi-Fi, cargar tu teléfono, todas. Aire acondicionado. Hoy, Son planas, ahora ya no tienen escalones. eso, de hecho, no sé si, bueno, ya hace 2 años ya fueron hace 3, los Panamericanos. ¿Fueron hace 3 años? Sí, pues 2023, sí. Ya, pues, para los Panamericanos, yo estudiaba en la Universidad de Chile, en el campus Juan Gómez Villa, al lado del Estadio Nacional. Yo vivo muy cerca ahí. ¿En serio? Ya. Sí. Ya, pues, para los Panamericanos fue que llegaron estos buses eléctricos de 2 pisos. Y a mí ese recorrido me queda increíble porque como yo, Peñaflorina, en general llego o a Cerrillo o a Estación Central a tomar el metro. Esa micro partía en Estación Central y terminaba en Estadio Nacional porque era para mover a la gente Sí, pues de los a Panamericanos. los centros deportivos. Y era lo máximo. Esa micro ahora está circulando, si no me equivoco, tiene un recorrido. ¿Al aeropuerto? Sí. No, y el Alameda, ¿no? ¿Estaba en la es que Alameda? Que esa capaz micro pasa por ahí, no sé, pero yo sí sé que llega al aeropuerto. es como parte, creo que en La Reina y termina en Pudahuel Sur. Ese es como su recorrido. Y el otro día la tomé y es en verdad como cuando yo me subo a esa micro digo así como, qué bacán el transporte. Y digo, ¿Estamos en qué ganas- Londres? No, guacho. Ah, Y estamos así en Santiago. como, qué ganas de que esto llegue a Peñaflor. Como, por favor,
Por favor, No, o sea, llévenlo. Y es muy cierto lo que tú decís, Javi. O sea, yo que soy de la región de Valparaíso, que lo voy a mencionar en cada capítulo que pueda, o sea, es un tema, y de hecho ahí, no sé si vieron, pero hubo un comercial de una bebida energética que hizo de hecho una parodia con estas micro de la región de Valparaíso, con la 606, con la 602, porque andan tan rápido. O sea, yo cuando iba en el colegio, cuando iba en la U también, yo me habré bajado por lo menos sus 10 veces a la micro porque dije, aquí me voy a matar. En la Virgen Negra, que es como entre Viña y Reñaca, dije, yo aquí voy a morir porque iba para Concón, porque muchas veces, muchas micros han chocado y entonces era como, era caro, era malo, y los choferes te dirán el pase por la cabeza, ¿cachai? Si eres estudiante. Entonces, o sea, el servicio de transporte público en regiones es muy distinto al de Santiago, ¿cachai? Lo cual no quiero decir que hay que parar en Santiago, sino que el avance que está teniendo en Santiago tiene que llegar a las otras regiones del país, porque el transporte público es algo que tenemos que empujar, y también las ciclovías, que era algo que también mencionó el ministro, ¿no? Y que de hecho hemos visto que algunas autoridades ahora no están muy a favor de las ciclovías y están parando proyectos. Por muy atemporal que sea este podcast, claro, no es por los años. Además, este podcast esperamos que la gente lo vea en este gobierno y esperamos que este gobierno al menos cambie esa para que tiene de... Porque al final es como un desincentivo a la bicicleta, como que lo toman personal, no sé. O sea, y ahí a mí me gustó mucho algo también que dijo el exministro, que tiene que ver con que no podemos hacer competir estos transportes, sino que hay que complementarlos. Él decía, la discusión no puede ser micro versus metro, bicicleta versus micro. La idea es que tú pienses que en un trayecto una persona, pueda estar cómoda. Yo creo que eso es muy importante, porque si no está cómoda no va a elegir el transporte público. Y que de hecho eso lo menciona tanto este exministro como la exministra Gloria Hood, que también fue su bandera de lucha. O sea, así fue una cosa de Estado. Claro, perdona, sigue. El tema de que estén cómodos. 2, que sea accesible, barato, o sea, que tú te puedas transportar cómodamente y que no tengas que pagar mucho para eso. Y aparte que se pueda complementar, pues como esto que haces tú, que llegas en bicicleta al metro y del metro puedes continuar otro trabajo. O te vas en micro, en una buena micro, a una estación de metro. De hecho, bueno, ahí fue súper, que yo evalúo muy positivamente esta política de hacer el transbordo de micro a metro y que la tarifa te sale cero si es que lo haces en menos de... 2 horas. ¿2 horas son? Sí. En menos de 2 horas. Entonces, creo que ahí también hay una visión como de no competitividad en el transporte que de repente como que se pierde. Sí, tienes toda razón. Pero compartiendo todo lo que decís, pero me acordé de otra cosa que yo he hecho mucho de menos en la energía, ¿verdad? Que es que, ¿te cachai la cantidad de innovaciones que se pegó el ministro cuando fue ministro? O sea, oye, esta cuestión de, por ejemplo, que podáis pagar la tarjeta, o sea, que podáis pagar la VIP. Con débito ahora. No, primero con el teléfono. Sí. ¿Cierto? Después, yo ocupo, por ejemplo, el teléfono. Yo mando en micrometro, lo normal y barato, todo lo que puedo. Ya, pero y con el teléfono. Después, con la tarjeta. Después, llevar la VIP a regiones. O sea, en el Ministerio de Transporte, no sé si ustedes tienen la misma percepción que yo, pero era común ir viendo innovaciones cada cierto tiempo. Era como que cada cierta cantidad de meses pega un combo. Sí. Y que esto fuera política de Estado, y por qué lo mencionaba, y que de hecho era una idea que estaba intentando como de hilar al principio. O sea, el hecho que hoy día en Santiago hayan 4.000 buses eléctricos no es porque partió en el gobierno anterior, sino que fue una política de Estado desde antes. De hecho, Gloria Hood, que es la ex ministra de Transporte del gobierno de Piñera II, también lo viene mencionando, y que fue una continuidad que siguió el ex ministro Juan Carlos Muñoz, ¿cachai? Y que es el llamado que nosotros, o sea, en este capítulo estamos haciendo, que este gobierno no se detenga en eso, ¿cachai? Tanto en el transporte público, que siga llegando a regiones, y en ciclovías. Porque, ojo, uno tiene que hacer, y que de hecho lo mencionó el ministro en la entrevista, uno no tiene que ver la calle llena de bicicletas y después hacer ciclovías, sino que tienen que haber ciclovías y después esperar que haya bicicletas. Porque me acuerdo que el año pasado hubo un momento del año en que salieron como estos académicos, estos intelectuales a cuestionar que había una calle con un taco gigante en auto y había una ciclovía como vacía. Obvio, porque tú no vas a ver un taco, o sea, una ciclovía con tráfico, porque estáis todo el rato andando. En cambio, en una calle con auto, obviamente que va a haber taco, porque es mucho más amplio el espacio que usa para moverse 1 o 2 personas, un auto, que una bicicleta. Y de hecho, esa columna de opinión, que fue como una guerra entre varios intelectuales, por columnas, por cartas, era como, no tenemos que dejar las ciclovías porque están vacías, al contrario, tenemos que llenar más. Y ese es el proyecto que ojalá siga
está avanzando la Alameda, que la idea es que Santiago se llene de ciclovías y la calle símbolo, de hecho, Santiago es la Alameda. O sea, debería ahí haber una ciclovía. Oye, yo no me quiero quedar atrás del Benja con esto de París. Yo solo estuve un mes viviendo en Dinamarca porque hice una pasantía. Hice una pasantía en el programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente, yo. Ah, wow. Hace un par de años atrás. Y también conseguí una bicicleta, bo. Yo tengo un amigo en Dinamarca con el que fundé la fundación. Saludos, Cabrilín. Ya, no voy a mandar este video, Cabrilín. Cristian Cabrilín, un colega mío, ingeniero civil mecánico igual de los de Conce, estamos juntos. Y este gallo, bueno, yo me fui para allá, él vive allá, él me consiguió una bicicleta, en verdad. Y era una maravilla, po. O sea, para todos los años salía a carretear en bicicleta, po. Esa era la onda, ¿cachai? Pero una cuestión que me acuerdo de haber visto, que era que, y porque él también me la comentó, y después yo fui, al frente de Dinamarca está Suecia, po. Y ir a Suecia es súper fácil, po, ¿cachai? Y por ejemplo, que existen distintos modelos de ciclovías. Sí. Por ejemplo, en Dinamarca había como una ciclovía de un solo sentido por cada lado. Pero ya, y en Suecia tenían las que tenemos acá, que son para lado y lado por solo un lado. O en verdad no están así, porque por ejemplo, si te fijáis, me parece que en Suecia, en Providencia, hay una ciclovía que da solo con entonces, hay distintos tipos también de ciclovías, po. Entonces, un desafío es, ya, tiremos más ciclovías para poder en el fondo incentivar a la gente a que se suba a la bicicleta y con normas de seguridad, pues al final también eso yo creo que importa un mundo y por eso es importante la ciclovía, ¿sí? ¿Ya? Pero después también empezar a ver y analizar cuáles también son los mejores tipos de ciclovías que podemos ir analizando. Yo me acuerdo que luego en Dinamarca habían puentes de bicicleta, pues. Sí, no, sí, eso es verdad. De hecho, ya, ¿puedo mencionar algo más cortito? Cortito, lo prometo que es corto. No, ya, pero es que en París, en París es verdad, es cierto. O sea, de hecho, como para que tomemos el caso, o sea, París era una ciudad completamente congestionada por los vehículos. O sea, siempre había atascos. Y la exalcaldesa, que se llama Anne Hidalgo, tiene un nombre súper latino, tomó el desafío y sacó todos los autos de la ciudad y puso bicicletas, pero puso bicicletas de servicio estatal. O sea, esta que aquí vemos que es de una empresa, bueno, allá son públicas, que tiene un costo de 2.500 pesos al mes para los ciudadanos que viven en París. Y hoy día, o sea, no podían creer que cerraron las principales calles de París, son solo para bicicletas. Y hoy día es un caso a nivel global, porque es como solamente hay espacio para el transporte público y para la bicicleta. El auto fuera, señores y señores, y si quiere pagar, tiene que pagar. O sea, si quiere un auto, tiene que pagar mucho y necesita un permiso especial dentro de París. Y con eso, fíjate que bajó mucho la contaminación por NOx, que es principalmente por la combustión del transporte, el principal contaminante o responsable del NOx, de los dióxidos o de la contaminación de óxidos de nitrógeno. Y empezó a recuperar espacio para parques. O sea, quitó espacio a las calles para autos y empezó a dar para bicicletas y para parques. Y le cambió la cara a París. Oye, es que ahí hay un tema muy... A ver, de las cosas que han hablado, yo recojo dos elementos muy cruciales que también menciona el ministro. Uno, tú tienes que dar las condiciones habilitantes para que la gente elija ciertos tipos de transporte, porque hay también una decisión que pasa por algo cultural. Sí. No podemos decirle a la gente, oye, muévete en bicicleta si no hay ciclovías y no te puedes mover seguro en bicicleta. No le podemos decir a las personas, oye, anda en micro, anda en transporte público, si es más cómodo hoy andar en auto. Entonces, hay ahí una responsabilidad que es del Estado de generar las condiciones habilitantes para que uno pueda tomar esa decisión realmente eligiendo y no diciendo, en verdad no es viable andar todos los días. Yo siempre lo cuento, yo de Peñaflor a Santiago, en un día, yendo volviendo, me he hecho 4 horas. No es viable vivir todos los días perdiendo 4 horas de tu vida. Entonces, ahí como yo, persona de Peñaflor, le voy a decir, oye, no, es que sabéis que no vayas en auto tu pega, usa transporte público, sigue usando esas 4 horas solo en moverte, no corresponde. Y lo otro que pensaba, con estos ejemplos que ustedes daban de Europa, para que también volvamos aquí, un caso que yo siento que es de éxito pero heavy es la ciclo-recreo-vía los días domingos. Ah, sí, es un éxito. Muy buena. O sea, es masiva. Es masiva. La gente trotando, patinando, andando en bicicleta. Es uno de los ejemplos más... Y que muchas comunas del país la tienen ahora, pues, ¿no? O sea, en Viña está. No, incluso se han ido como juntando. Por ejemplo, hacen la ciclo-recreo-vía de Providencia, que ya se junta con la de Ñuñoa, que se junta con la de Santiago, como que ya se está empezando a armar como
grande, no sé cómo se llamaría el auto, pero como que ya son columnas mucho más largas. Oye, yo un datito que me acordé. Yo me acuerdo que una vez fue un congreso de calefacción distrital, ya, nada que ver con esto, pero fuimos a una ciudad, Malmö, en Suecia, ya, que como que está la ciudad Malmö, que es como ya histórica, pero que hay como una ciudad satélite que es como la ciudad del futuro. Yeah. Y nos hicieron como un tour en esta ciudad del futuro. ¿Ya? Y mientras nos hacían el tour, el gallo que nos hacía el tour nos dijo, oye, ¿se han dado cuenta que aquí no hay estacionamiento? Esto fue el año 2019. Esto fue 7 años atrás. Y todo, sí, es verdad, no hay estacionamiento. Sí, po. Acá hubo una decisión de no construir estacionamientos, po. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque nosotros queremos que el día de mañana la gente que vive en esta ciudad como modelo, moderno y toda la cuestión, ande en transporte público, scooter, bicicleta. Ese es nuestro modelo. Qué heavy. Bueno, yo quedé loco. Eso hay que avanzar y no, por ejemplo, cerrar la calle Bandera, que era peatonal, y dejarla ahora para vehículos. Oye, siento que este podcast nos dejó como con una dosis de como queremos transporte. Sí, pero es que más también con ese optimista, ministro que nos cae también. Que, oye, hice esa talla de que le sirve todas las micros porque él salió una vez en un video y tiene un cartel en su casa que sale que le sirven todas las micros y lo entrevistamos, de hecho, antes que dejara de ser ministro, y dijo, efectivamente, me sirven todas las micros y la bicicleta y todo. Fue con su consentimiento. Hay que eso... Bueno, después de este análisis que creo que fue muy inspirador, motivador y que queremos que se desarrolle el transporte público, positivo, sí, pasamos a esta sección que se llama el momento relámpago. Ahora parte Javi. En el que vamos a estar cada uno con 1 minuto cronometrado para que dé su mensaje final. ¿Cómo que ahora parte Javi si este es el primer capítulo? Pero es que Sí, porque la temporada anterior partía yo. Ah, ya, Él guardó sentimientos desde la temporada anterior. Ya, yo parto. Nada, yo quiero hacer un llamado, ojalá que yo he visto mucho que en el mundo académico, en relación con lo que tiene que ver con las políticas públicas, el gobierno, como que ha habido cierta confrontación desde que partió este nuevo gobierno, ya, y que al parecer como que no había un consenso como lo que se venía haciendo. O sea, se ven peleas que son como que no, creo yo que no se deberían dar. Por tanto, lo que quiero plantear es que en el fondo se traten de ir unando criterios, pues si no puede ser, o sea, no puede ser que hoy antes todos digan hay que ser A y ahora vengadores digan no, hay que ser B. Chuta, ¿cómo? ¿No estábamos de acuerdo? ¿No era una política de Estado? Bueno, tratemos de aunar criterios y si es que hay gente que piensa muy distinto a otra, bueno, júntense a resolver, porque al final todas las políticas públicas van en beneficio de los ciudadanos, así que ese es mi llamado. Super. Yo voy con mi llamado y es que para empujar un sector de transporte que sea amigable con el que soñamos, la Agencia Internacional de Energía nos da 4 desafíos, tanto en política como en tecnología, que les doy el dato que pueden implementar para hacerlo política de Estado. Uno es cambiar la moda de transporte a formas que sean más sostenibles, eso es caminar más, bicicleta. Número 2, lo que se puede electrificar, se electrifique. Buses, autos y sobre todo en zonas urbanas que están muy concentradas, como por ejemplo en Santiago o en las principales capitales de las regiones del país. Número 3, hacer normas de emisión que empujen la eficiencia energética y que sean más estrictas, por ejemplo, con los camiones, con los buses. Y número 4, planifiquemos las ciudades para que sean para las personas y no para autos que estén el 90% parados y que los desplazamientos sean más cortos. Hagamos ciudades de 15 minutos, que es el futuro y que mejora realmente la calidad de vida de las personas. Oye, yo a modo de cierre me voy a dar la patudez de ser hiper mega política. Dale, con todo. Tenemos por primera vez un biministro de Transporte y Obras Públicas. Ministro, usted tiene la oportunidad de llevar las 2 carteras que pueden destrabar una serie de proyectos para que el transporte sea mejor. Hay mucha gente que vio esto de los biministros como algo negativo, como que algunas cosas podían perder prioridades. Puede ser. Yo hoy quiero planteárselo como una oportunidad de que usted pueda destrabar conversaciones respecto del transporte y que se pueda implementar mejor infraestructura. Le dejo esa tarea y con eso cerramos este capítulo de transporte del podcast Común y Corriente. ¡Apaguen el fuego, apaguen el fuego, apaguen el fuego!